Buenas tardes, nos encontramos en en la maestría de Derecho Corporativo. Nos encontramos en la materia de proceso laboral, impartida por la licenciada Rosalba. En esta ocasión vamos a presentar una exposición del actual proceso laboral, presentada por su servidor Fernández Palma Alan Sebastián y por mi compañero García León José Mariano. Bueno, comenzamos. En la presente exposición se hablarán de temas importantes como lo son el actual proceso laboral, así como un poco sobre las reformas que sufrió esta misma ley. Para entender un poco más el tema, tenemos que saber qué es el proceso laboral, cómo se lleva a cabo, quiénes son sus autoridades y dónde se encuentra fundamentado. Así que tenemos como generalidad al derecho procesal. Y nos dice el autor Francisco Ramírez Fonseca que el derecho procesal laboral es una rama del derecho procesal que se encarga de regular y buscar solución a las controversias laborales de forma individual o colectiva, que surgen en los procesos en materia de trabajo y seguridad social, que se dan entre empresas y trabajadores, sobre los contratos de trabajo o respectos que se dan entre empresas y trabajadores. Las prestaciones de seguridad social entre el beneficiario y la administración también se encarga de la relación entre la administración pública y su personal. Comenzamos. ¿Cómo inició? El día 1 de mayo se publicó la reforma laboral, la cual consiste en modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, y de 569 artículos, con cambios. 555 pertenecen a la Ley Federal del Trabajo. El 2 de mayo entraron en vigor. Y aquí podemos observar en esta imagen cuáles son los derechos de personas trabajadoras en el trabajo, que de acuerdo a la reforma en el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí se muestran algunos ejemplos. De aquí partimos a los cambios que consideramos más relevantes y empezamos con la definición de trabajo e igualdad de género. El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como reconocimiento a y las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Partimos en un tema que es muy importante, que es la igualdad de género. La igualdad de género en el lugar de trabajo se entiende como la igualdad de trato y acceso de los empleados y las empleadas a las oportunidades, incluyendo la participación económica y empresarial, así como la toma de decisiones. Esto se debe a la gran autora que fue la que partió que fueran iguales estos derechos, nombrada Marie Gusset, que fue revolucionaria, filósofa, defensora de los derechos de las mujeres y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Eh, se, Se está mostrando una imagen de para 2030 cómo se proyecta que van a contribuir las mujeres al país. Continuamos con lo que son los sindicatos. Para comenzar, tenemos que entender qué son los sindicatos. Y de acuerdo al autor Mario de la Cueva, nos define a estos como la expresión de la unidad de las comunidades obreras y de su decisión de luchar por una aplicación cada día más amplia de la justicia social a las condiciones de las prestaciones de los servicios y por la creación de una sociedad futura en la que el trabajo sea el valor supremo y la base de las estructuras políticas y jurídicas. Aquí se están mostrando estos cambios que son referentes a la reforma que se hizo, que los patrones y los trabajadores podrán constituir las organizaciones que estimen convenientes, los trabajadores podrán decidir si pertenecen al sindicato. Estos sindicatos gozarán de protección contra todo acto de injerencia y se puede estar afiliado a a más de un sindicato, aunque solo uno podrá negociar el contrato colectivo. Continuamos con lo que es la legitimación de contratos colectivos existentes y en esta imagen se ve lo que es su fundamento, la obligación y otros aspectos importantes que emitió el gobierno de México. Continuamos con lo que es el proceso de conciliación.
Según el autor Roque Caivano, la conciliación es una negociación asistida, ya que en el proceso de conciliación es necesario emplear técnicas de la negociación, teniendo como facilitador a un tercero neutral. De acuerdo a la reforma que se estableció en el 2019, en esta desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De igual manera, el director de este centro será designado por el Senado de una terna enviada por el presidente, y los conflictos individuales que se presenten ante el tribunal contarán con un plazo no mayor a 45 días naturales en el proceso de conciliación. De ahí partimos con los que son las obligaciones de los patrones. Los patrones están obligados a proporcionar copia del contrato colectivo al trabajador. También de igual manera están obligados a que el patrón tiene que llevar un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades para registrar la acumulación y establecer antigüedad en el trabajo. Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Y por último, los patrones quedarán exentos de dar el aviso de rescisión al trabajador siempre y cuando comprueben la causal del despido justificado. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de las obligaciones que tienen los patrones para los trabajadores. En primer lugar, se debe de cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. En segundo lugar, se debe de pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimientos. En tercer lugar y por último, se debe de proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. A continuación les hablaremos sobre los trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar serán derechohabientes del IMSS. Además tienen que contar con los descansos semanales de un día y medio interrumpido, de preferencia sábado o domingo. Los beneficios para los trabajadores de campo nos habla de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Fijará las percepciones profesionales mínimas de los trabajadores de campo en base a la naturaleza, cantidad, calidad y desgaste físico. Los patrones suministran gratuitamente a los trabajadores habientes adecuados y nos menciona de darles una capacitación. A continuación, los derechos de los trabajadores del hogar, como lo podemos ver en la imagen. Aquí voy a citar a un autor muy importante que es Karl Marx, que nos habla que estos trabajadores están ligados a dos conceptos. Uno es la explotación, que sería en el campo, los trabajadores del campo, y por otro lado, la alienación. Bueno, aquí nos hace mención que en la primera, de la explotación, se refiere al tiempo que el trabajador, o sea, la fuerza del trabajo, emplea y retribuye en producir y generar mayor ganancia, tal producción que cubre los costos de su propio salario. Y en segundo lugar, es equivalente a la enajenación del producto de las fuerzas de trabajo. Es aquí como lo podemos ver en las imágenes. Ahora les hablaremos sobre las etapas del juicio. Aquí nos vamos a basar sobre la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, que fue estipulada en el Diario Oficial de la Federación, que es donde se modifican las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública y la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda. El nuevo procedimiento laboral se rige por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad. Y a continuación les hablaremos de la fase oral, que consiste en dos audiencias importantes.
Por un lado podemos apreciar que la audiencia oral, que es donde se da la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. A continuación les mostramos el proceso laboral. En primer lugar tenemos la etapa de conciliación prejudicial. En segundo lugar, la presentación de la demanda. En tercer lugar, el auto de erradicación. Cuarto lugar, la contestación de la demanda. Quinto lugar, audiencia preliminar. Sexto lugar, la audiencia de juicio. Y séptimo lugar, el dictado de sentencia o un laudo. Las formalidades. Existen 7 formalidades que debe de contener dicha demanda. En primer lugar es la conciliación. Segundo lugar, la demanda. Tercer lugar, la contestación de dicha demanda. Cuarto lugar, las pruebas. Quinto lugar, lo podemos apreciar como es los alegatos. Sexto lugar, la resolución o el laudo. Y séptimo lugar, la ejecución, con fundamento en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 12, y en el 124 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí les hablaremos de los ejes del nuevo modelo, que son 3. En primer lugar, tenemos que es la justicia expedita e imparcial, que es aquí donde se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje y se crean tribunales laborales dependientes del Poder Judicial y se privilegia la conciliación previa a juicio. En segundo lugar, que es la democracia sindical, que es el voto personal libre, directo y secreto para elegir dirigentes sindicales, aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones y legitimar contratos colectivos existentes. Por último lugar, los organismos federales de registro laboral y centros de conciliaciones locales, que serán la instancia conciliatoria obligatoria y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. Y para finalizar, tenemos que es muy importante conocer el proceso laboral actual y yo, en mi punto de vista, no se quedará aquí, sino vendrán nuevas reformas acostumbrándose a la vida cotidiana, a los problemas que pasan en la vida cotidiana, ya que este proceso, nuevo actual proceso, nos deja que las partes previamente al procedimiento ordinario en materia laboral deberán haber agotado el procedimiento conciliatorio. Ese es un punto muy importante. Después de agotado el procedimiento conciliatorio prejudicial, las partes podrán iniciar el procedimiento ordinario ante los tribunales laborales. De igual manera, la reforma laboral en primera instancia busca mayor libertad y democracia para los trabajadores en la elección de sus representantes sindicales, al tiempo que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos. De igual manera, con la reforma laboral se han logrado más oportunidades de empleo, más productividad, una mejor protección a los derechos de los trabajadores y mejor acceso a la justicia laboral. Y por último, un punto muy importante es que se restablece el previo aviso para las y los trabajadores, se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto, que actualmente los trabajos se manejan ya de manera digital o por computadora. Y es por eso que esta reforma lo que busca es proteger esto mismo. De igual manera, se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral, se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Les queremos agradecer por prestarnos un poco de su tiempo para esta presentación. Espero les haya gustado y al igual esperemos que les haya servido de mucho apoyo. Gracias.